Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de Punto de Break. En esta ocasión un debate que espero que sea intenso, que puede que salten chispas aquí. Tengo ganas de conocer vuestras opiniones sobre las declaraciones de Andrea Gassi y de Marat Safin, que han revivado un debate que realmente se ha comentado muchísimo en los últimos años sobre el nivel de tenis actual. Así que espero que vengáis con ganas, Diego y Pedro de Pablos. Vamos a tope. No sé si es buena idea combatir con un experto en MMA, pero bueno, aquí he venido a por todas. Yo creo que es un debate muy interesante. Al final es un poco construir castillos en el aire, porque comparar entre épocas no es fácil, pero es verdad que ambas declaraciones, que ahora podemos repasar, tanto la de Agassi como la de Safin, son curiosamente sorprendentes y opuestas entre sí. Exacto. Así que nos da pie a un debate como este. Pues sí. Sí, no, yo creo que va a estar interesante, sobre todo porque más allá de lo que podamos pensar nosotros, que tenemos diversidad de opiniones entre nosotros, también yo creo que en comentarios la gente y la gente del mundo del tenis, yo creo que también tiene diversidad de opiniones, están los más puretas, los que les llega esa nostalgia, ¿no?, del nivel que había antes, están los que dicen que ahora no, que todo evoluciona, y yo creo que va a quedar un debate muy interesante y sobre todo muy candente, con mucha chicha, yo creo. Pues sí, cuando hablamos sobre este tema, yo pensé en Carlos Cole, porque tengo claro su punto de vista, así que, como tú decías, Diego, opiniones contradictorias, no sé si sorprendentemente o no. Andrea Gassi decía que solo había un jugador que podía competir al nivel de Sinner y Alcaraz, y ese sería Marat Safin, un jugador de su época, Ujú. y pues sorprendentemente Marat Safin habló y dijo que el nivel ha bajado muchísimo y que sin menospreciar, sin querer menospreciar ni a Sinner Alcaraz o al resto de jugadores, pero que antes era muchísimo mejor, básicamente. No sé si queréis lanzar así algún titular para arrancar con ese debate, Diego o Pedro de Pablos. Bueno, desconozco si hay algún tipo de beef entre Jacín y Agassi, porque es curioso, la verdad. Eh, a ver, yo me postulo mucho más junto con Agassi, ¿no? Yo creo que el nivel del tenis ha evolucionado mucho. Creo que, como decíamos, es difícil comparar entre épocas, pero a mí me da la sensación de que si pusiéramos a jugar en su mejor nivel a Alcaraz Sinner con los jugadores de finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, pues no habría color. Pero no habría color por algo evidente como es la evolución en el tiempo, ¿no? Cómo ha cambiado la velocidad del juego, los materiales también, el físico. Yo creo que en eso no hay debate. Luego ya podemos decir, bueno, aislando un poco esto, pues quién sería mejor. Obviamente hubo grandes jugadores en esa época, pero desde luego si hubiera que elegir a alguien que podría hacer sombra a Alcaraz o a Sinner, yo tampoco me quedaría con Safin, desde luego, porque es verdad que era mágico, el ruso era un jugador espectacular, pero no tenía ni mucho menos la regularidad, la consistencia, la ambición, sobre todo, que solo unos pocos elegidos han tenido. Ponemos ahí evidentemente al Big Free, que yo creo que Agassi le sacó un poco de la ecuación, no los consideró. Mm. Y luego yo también veo esa ambición, esas ganas de hacer historia, tanto en Alcaraz como en Sinner, cada uno a su manera. Yo, por mi parte, voy a ser un poco opuesto a Diego, porque partiendo de esa base que él comenta de la evolución, que ahí sí que estoy de acuerdo, obviamente hay muchos cambios tanto en la naturaleza de los tenistas como en las posibilidades que tienen tanto a nivel de medicina, a nivel de posibilidades de raquetas, de todo a nivel técnico. Sí que pienso que si colocamos a Alcaraz y a Sinner en otra época, véase Big Three, aunque Alcaraz sí lo obvie, creo, coincido con Safin que no serían top uno y top 2. Y también creo que en época de Sampras y Agassi lo hubiesen pasado mal contando con esa época. Yo creo que lo que Marat Safin se refiere, en esa época lo que hubiese pasado, y creo que también hay que mover el prisma a decir, vale, en esa época con todo lo que implica. O sea, con las mismas facilidades que tenían esos tenistas en ese momento, véase Sampras, véase Agassi, véase ese tipo de nombres, y creo que lo hubiesen pasado mal, pues, dependiendo de Alcaraz o Sinner, por diversos factores. A lo mejor Sinner más por el apartado físico, a lo mejor Alcaraz más por el apartado mental y la consistencia que tendría que haber tenido para vencer a tantos nombres importantes. Pero claro, es un debate muy candente por eso, porque como comentaba Diego al principio, al ser diferentes épocas hay que mirarlo desde diferentes prismas. Entonces, según desde el prisma en el que lo mires, uno va a decir, pues no, es imposible que sea mejor Sampras que Sinner Alcaraz, porque mira ahora cómo ha evolucionado todo. Y otro dirá, ya, pero si les pones en una época anterior,
a lo mejor otro gallo hubiese Bueno, cantado. a ver, si hacemos un juego, ¿no? Y es, bueno, en las mismas condiciones, ¿no? Imaginemos al Alcaraz y Sinner jugando el tenis de el 2002, por ejemplo, ¿no? Mismos materiales, misma preparación física, etcétera. Claro, yo en un rápido vistazo, ¿no? Un ranking cualquiera de mediados del 2020, del 2002, perdón. Veo a Hewitt, a Kuerten, a Kafelnikov, a Ferdero, a Henman, al mencionado Jafín, Tommy Haas, Sebastián Grosjean, Thomas Johansson y también a Gassi. Me resultaría muy complicado no ver a Alcaraz y Sinner en el top 3 de ese ranking, sinceramente. Yo quizá vería más a Alcaraz que a Sinner, y te digo por qué. Por el apartado de que creo que Sinner es tan bueno, partiendo de la base que obviamente es un genio, un crack, que la gente no me malinterprete, creo que su nivel es producto de toda la consecuencia de la evolución en el tenis y en la medicina y en todos los avances técnicos que ha habido. Me refiero, él es como que, no voy a usar el tópico de llamarlo robots, pero sí que él es como ha llevado al máximo esplendor todas las ventajas que ha ido surgiendo en el tenis todo este tiempo. Ha trabajado todos los puntos posibles para convertirse en una máquina de matar, o sea, en una máquina de demolición que arrasa con todo a su paso. Y creo que Alcaraz, en esa época creo que se premiaba más un poco la magia, y creo que Alcaraz, o digamos el talento natural, y sí que ahí veo que Alcaraz podría haber competido, reinado con este tipo de nombres y de tenistas, y ya cuando irrumpió Federer consiguió arrasar. Creo que Alcaraz le veo más por esa vertiente de Federer de no es tanto el trabajo que él meta en sus entrenamientos, no es tanto lo que aproveche en la evolución que ha tenido el tenis, sino que él es un chico que nace con un don, tiene cierta magia, y eso independientemente de la época en la que juegues, te va a llevar al estrellato. Pero a Sinner no le veo tanto. Quizá por lo que tú dices, no tiene todo eso a su favor Sinner, no tendría toda la evolución de todos los factores que rodean al tenis, pero quizá hubiese sido más constante que Alcaraz si seguía por ese factor de magia. Claro, yo creo que está bien apuntado, porque al final muchos de los nombres que he mencionado aquí, en ese ranking de 2002, por ejemplo, no tuvieron ni por asomo la consistencia de las grandes leyendas. Bueno, yo creo que Hewitt podría haber sido consistente, pero realmente se encontró con gente de mucho más nivel cuando él llevaba pocos años en la élite. Realmente a Hewitt le atropelló Federer, luego le atropelló Nadal, y en definitiva la evolución del juego, ¿no? Y el resto no tuvieron esa regularidad, esa consistencia. Yo sí que estoy convencido de que Alcaraz con su magia, pero también con su regularidad, y Sinner, yo es que creo que a Sinner se le infravalora un poco, sinceramente. Yo veo que hay una tendencia a considerar a Sinner por su estilo de juego, como bien has dicho tú, como un robot entendido en el mal sentido por parte de mucha gente. Pero para mí, tanto Yannick como Carlos han dado un paso más en el juego. Yo creo que en la historia del tenis hay que diferenciar bien quién lleva a un nivel superior el juego y quién realmente introduce cambios disruptivos en el tenis. Federer, por ejemplo, cambió completamente este deporte, al igual que Nadal, al igual que Djokovic, pero antes, por supuesto, Bjorn Borg cambió este deporte radicalmente. Sampras yo creo que también lo cambió, y Agassi precisamente fue uno de los que modificó totalmente los parámetros del juego. Yo creo que Sinner podría haber sido en esa época un Agassi, ¿no? Un jugador de muy buena movilidad, de fondo de pista. A ver, Agassi tampoco es que fuera un virtuoso de los golpes de mano, de las subidas al arder. Era un jugador muy consistente de fondo de pista. Sus piernas eran su principal arma, el resto. Entonces, cambió bastante el juego. Yo creo que Sinner y Alcaraz, cada uno a su manera, han cambiado el juego. De hecho, en aquel partido mítico del US Open de 2022, nos dijimos, bienvenidos a una nueva era. Esto es un tenis nuevo. Por lo tanto, yo creo que jugadores que son capaces de cambiar el deporte, en cualquier momento en que lo hagan, tendrían preponderancia en cualquier época, desde mi punto de vista. Pues, Sí, no, yo perdona, sí. decir que justamente, de hecho, yo coincido en que la época en la que habéis nombrado, la de Kafelnikov, Hewitt y Agassi y compañía, sí que es en la que más pueden haber destacado ambos, solo que ya nos vamos a una época un poquito anterior, un poquito más tarde, cuando llega Roger, cuando llega a lo mejor antes estaban Sampras y demás, y ahí a lo mejor ya
entra más el de debate de verdadero de si hubiesen llegado a un top 2 o un top 3. Bueno, el Big Three, ya nos podemos salir del debate. Con Federer, Nadal y Djokovic, ¿qué hubieran hecho Alcaraz y Sinner? Puf, a mí me habría encantado verlo, la verdad. Desde luego. Algún partido, aunque sea, pero es verdad que pensándolo así a nivel de ranking, de una forma más distendida, es muy, muy difícil imaginar si podrían haberle hecho realmente daño o no en esas fases finales que hubiese pasado. Hmm. Si no, es complicado decir. Yo, para mí, estoy más en la postura de Safin. Pues justo Safin decía eso. Safin como que decía que él no les tendría miedo, pero sí Hmm. que cree que hubiesen ganado más veces, pero ya sacaba el Big Three a la palestra y decía que con el Big Three no hubiesen tenido posibilidad. Yo creo que posibilidades hubiesen tenido. O sea, a lo mejor hubiesen estado disputados, obviamente, porque son dos genios, dos personas, como dice Diego, que han cambiado el tenis, pero creo que si al final, si coinciden en épocas y acaban las carreras de todos y sacas el head to head, sacas cómo estuvieron en el ranking, yo sí que creo que el Big Three todavía está un pasito por encima en el sentido, cada uno a su manera. Federer creo que es la magia, o sea, nadie va a llegar al punto de talento natural que tenía Federer. Creo que Djokovic es más otro tipo de tenis que llegó después, más disruptivo también, que juntó la mentalidad con un hambre de victoria y de éxito que yo creo que no se ha visto en ningún momento, y luego Nadal con la mentalidad también y con el juego ese que tenía. Me parece difícil, ya te digo, es muy complicado comparar porque encima aparece el apartado nostalgia. A mí, por ejemplo, en mi caso, Claro. me pilla creciendo. Yo a Nadal, a Federer y a Djokovic, desde que era un niño hasta hace poquísimo, me han formado una parte muy importante de mi vida. Encima yo cuando jugaba al tenis quería ser como ellos, entonces me resulta difícil no decantarme por ellos porque para mí son los tres nombres por excelencia que ha habido y que va a haber en el tenis. Obviamente, a lo mejor en 10 años acaba la carrera de Sinner y Alcaraz y te digo, pues yo creo que quizás sí que, pero yo pienso que todavía están un puntito por encima en cuanto a nivel en su prime, hablando de su Sí, mejor momento. es interesante este tema, porque es verdad que entran en juego los sentimientos, ¿no?, de cada uno, pero es verdad que también pues, es muy fácil, ¿no?, incurrir en decir ahora, no, pues claro, por la evolución del tenis, seguro que Alcaraz y Sinner son mucho mejores, tal. Bueno, yo creo que no hay que olvidar tampoco el pasado, y mira que yo estoy defendiendo que Alcaraz y Sinner podrían haber sido jugadores grandes y haber hecho una carrera legendaria en cualquier época, adaptándonos a ese contexto, pero también creo que tanto Federer, Nadal como Djokovic se hubieran adaptado a cualquier época. Yo creo que si esos tres hubieran surgido en los años 80, habrían sido de los mejores también. Si hubieran surgido ahora o si hubieran podido continuar jugando ahora, que se juega más rápido, con otras innovaciones tecnológicas de salud, de alimentación, se hubieran adaptado también a este juego, porque de hecho lo hicieron, porque si vemos al Nadal de 2006 y lo comparamos con el de 2022, no tiene absolutamente nada que ver, y esto es lo que les diferenció de jugadores como los que hemos mencionado antes, porque por ejemplo, el poco periodo de vigencia en la élite, entre comillas, ¿no?, que tuvieron Hewitt o el mismo Ferdero, se debió a que no fueron capaces de adaptarse a los cambios que se estaban dando en el tenis y se quedaron atrás. Los últimos años de carrera del australiano o de Ferdero, por poner dos campeones de Grand Slam, dos números uno del mundo, estaban claramente sobrepasados por la velocidad del circuito, y eso no se vio en Federer, en Djokovic y en Nadal. Primero porque eran muy buenos, porque tenían mucha ambición, y luego porque fueron jugadores que yo creo que podrían haber reinado en cualquier época. Por lo tanto, comparar a tres jugadores como esos con Alcaraz y Sinner, que para mí también podrían reinar en cualquier época, pues obviamente es prácticamente imposible. Yo creo que hubiéramos tenido un Big Five, ¿no?, en ese sentido. Y hablando sobre eso, ¿creéis, como Safin, que ha bajado el tenis actual? No sé si esto también es un poco más subjetivo a nivel de preferencia o se puede analizar también a nivel objetivo, porque sabemos que la evolución juega un papel importante en el tema del nivel. A ver, Pedro, dale. Dale. Yo aquí creo que me volverá a pasar al lado oscuro. Estoy muy hater hoy. Pero creo, o sea, para mí, ya de entrada ir diciendo que creo que el nivel medio es superior. O sea, el nivel lo que es medio, pero creo que si ya entras en detalles de, por ejemplo, top 10, quitando a Alcaraz y Sinner, obviamente, y a Djokovic, que obviamente forma parte de otra época,
creo que no está tan alto como antes por el hecho de que yo, de hecho creo que también lo decía Safin, antes no veía, y ha habido otras leyendas del tenis que lo han dicho hace unas semanas, antes no veías a lo mejor a Zverev. Bueno, Zverev también es un caso con asterisco, pero te pongo un Demi Ñaur perdiendo contra un 70 del mundo en un ATP 15. O sea, tú cuando, por ejemplo, iba una persona en concreto del top a jugar un torneo antes de 250, sabías que había muchas posibilidades como mínimo que llegase a semis o final. Tú de repente ahora te encuentras a Demi Ñaur perdiendo con Walton, yo que sé, te pongo otro ejemplo, de Medvedev perdiendo con el 70 del mundo. Entonces, por un lado, creo que el nivel medio ha subido por consecuencia de esa evolución en el tenis, pero sí que creo que si pones a jugar, obviando, como digo, al Alcaraz Sinner, al top 10 de antes y al un Songa, te pongo, vamos en la época de Songa, Berdych, Del Potro, yo los veía mucho más peligrosos y consistentes de lo que estamos viendo ahora en un top 10, que de repente te entra Koboli, ha llegado a estar Bublik, luego salen, luego te puede entrar de repente, hace un buen torneo Mensik, se mete de golpe en el top 10 y a la siguiente semana pierden el ATP Queens en primera ronda. Entonces, como creo que ahora no hay tanta consistencia y la parte alta del ranking está un poco más irregular, por lo tanto yo defiendo que esto da pie a que haya sorpresas muy bonitas, como la de Artur Feri, como hemos vivido con Swaninska, por ejemplo, en el circuito WTA, da pie a que haya más historias bonitas y de gente desconocida que llegue a rondas finales y se haga un nombre dentro de la parte alta, pero a su vez como que genera un poco más de incertidumbre en decir, vale, ¿estamos viendo a un top 10 real en cuanto a nivel o a un top 10 de tránsito? No sé qué pensáis vosotros. A ver, que no me quiero enfadar, Pedro, vamos a buscar un punto en común primero. Yo creo, te lanzo la pregunta, yo creo que del puesto 20 al 500 del mundo, el nivel ha subido una barbaridad. Ahora respecto a hace Sí, 10 años, 20 años, primero por todas las mejoras que hemos comentado a nivel tecnológico, a nivel de prevención de lesiones, preparación física, también por el incremento de dinero en estratos medios bajos, en el circuito Challenger, etcétera. de acuerdo. Pero bueno, te pongo la frontera en el 20. Tú a lo mejor la pondrías más en el 30 o en el 40. Yo no la pongo en el 20. Sí. Más que nada porque acabo de buscar un ranking de 2011, por ejemplo, y acabo de ver a Florian Mayer en el número 23. Y a Dolgopolov en el 18. Entonces, bueno, yo la pongo en el 20, pero bien, comprendo que se pueda poner más arriba. Y ahora, comprendo perfectamente que haya quien diga ahora, joder, pero es que claro, es que el Big Three en cuarta ronda se encontraba con Soderling, en cuarto de final se encontraba con Ferrer, con Songa, con Berdych, con Del Potro incluso, luego tenías a Murray, a Wawrinka, y esto era así en casi todos los torneos. Y obviamente, esto ahora lo miramos con retrospectiva y decimos, ¡buah! Wawrinka, Murray, Songa, Berdych, Dimitrov, eran jugadorazos increíbles. Un montón. Sí. Eran grandes jugadores. Pero es que yo recuerdo perfectamente que hace 20 años, y mal que me pesa recordarlo, porque significa que tengo una edad, hace 15, 20 años, a Songa, a Berdych, a Soderling, a Dimitrov, a Nishikori, se les consideraba unos maulas, porque nunca ganaban a Federer, a Djokovic y a Nadal. Siempre estaban ahí y nunca ganan. Es que no son capaces de dar el salto final, no son jugadores de nivel. Esto eran comentarios recurrentes, lo que pasa es que pasa el tiempo, la memoria es corta y ahora engrandecemos algo que se criticaba. Y probablemente ahora estemos criticando a Fritz, que es el típico saco de boxeo en el que el aficionado medio descarga su frustración, y a lo mejor lo vemos a 20 años, repasamos la carrera de Fritz y decimos, joder, este tío No lo hizo un tan mal. perdedor. Sobre todo porque tenía unas limitaciones a lo mejor de talento puro que Dimitrov o Nishikori o Berdych no tenían. Entonces, yo creo que esto es algo que conviene tener en cuenta. Y luego, otro punto es decir, bueno, claro, Del Potro, Songa, Berdych, Soderling, en fin, todo ese grupo siempre llegaba a octavos o a cuartos de final y siempre estaba ahí desafiando a los cuatro mejores. Bien, pero claro, también llegaba siempre ahí porque el nivel medio del 20 o del 30 o del 40 para atrás era mucho más bajo que el de ahora. Es que hace 15, 20 años era impensable que el número 80 del mundo ganara a Songa. Y es que ahora es muy habitual ver a los 80 del mundo ganando
a Fritz, a Medvedev, la mayoría lo interpreta por, claro, es que del 5 al 15 son mucho peores los de ahora. Pues yo, mi mentalidad es, bueno, quizá sean peores, pero desde luego lo que yo tengo claro es que el jugador medio, el 70 o 80 del mundo, es muchísimo mejor que el de hace 15, 20 años. Por eso puede sorprender al 12 o al 9 del mundo. Claro, Yo ahí, realmente una situación que se puede leer desde las dos perspectivas. Sí, es ver el vaso medio lleno, medio Sí, vacío, sí, probablemente sí. también. y yo lo veo eso, como que, como tú dices, el nivel medio del top 30, top 20 hasta hacia detrás ha subido un montón y creo que el nivel del top 5 al top 15 no ha subido en consonancia a. O sea Vale. que también ha subido, obviamente, pero sí que veo antes que eran más fiables esos nombres, que obviamente les decían maulas, pero como les dicen ahora a lo mejor a un... Claro, Zverev se está comiendo que no había ganado un Grand Slam, pero claro, si tienes delante a Alcaraz y a Sinner y encima Djokovic todavía sigue a un nivel que sigue siendo de leyenda, pues obviamente que es muy difícil ganar un torneo. Antes era yo creo que lo mismo, pero encima tenías a Zverev, a Nadal, a Djokovic, a Federer y a Murray. Porque también, claro, si tenían un mal torneo los tres, llegaba Murray y te lo ganaba. O sea, era una época muy, muy complicada. Entonces, para mí, sí que llegamos al punto medio ese, al punto común de decir, vale, sí que es cierto que el nivel medio ha subido un montón, o sea, pero un montón, una barbaridad, pero sí que también creo que el nivel, digamos, de esos tenistas destinados a plantar cara a las estrellas, en Sinner, Alcaraz, creo que no se adecua a la evolución que ha tenido el resto del circuito. Sí, a ver, yo ahí no reconozco y creo que esto también puede ser otro mundo en común. Para mí el top 10 actual es coyuntural, es un paréntesis. Estamos en un periodo de entreguerras. Probablemente si alguien hace un vídeo como este dentro de 20 años, los hijos del mundo de break, ¿no? Y de repente clican en el ranking del 13 de julio del 2026 dirán, ostras, de Miñaur, Selton, Medvedev, bueno, Medvedev todavía, ¿no? Sí. Koboli, Legends que está por ahí, Ruud, bueno, yo creo que esto se va a ir aclarando, se va a ir limpiando. A este top 10 probablemente lo contemplemos dentro de 2 años y veamos, esperemos, a un Draper, un Musetti, un Phil libres de lesiones, vamos a cruzar los dedos, y que yo creo que tienen nivel para merecer estar ahí y pelear por grandes títulos. Podremos ver a Fonseca, podremos ver a Mersic, podremos ver a jugadores que van a continuar evolucionando, y yo creo que se va a ir limpiando esa zona alta de la tabla y en poco tiempo veremos cómo el nivel, la subida de nivel medio en los estratos medios, valga la redundancia, se va a ver también reflejada en el top 10, Sí. creo yo. También el tema de debate de ese segundo escalón después de Alcaraz y Sinner, que se ha comentado muchas veces con el tema de Zverev sobre todo, pero también Medvedev, compañía, que falta como ese segundo escalón que consiga retar a Alcaraz y a Sinner de manera constante. Y hablando, ha salido algún nombre como Casper Ruud y tal, Marat Safin decía que antes había especialistas en hierba, especialistas en tierra batida y en pieza dura, y que ahora no se ve tanto. ¿Por qué no hay tantos expertos en superficie y si es un factor que afecta a la evolución del nivel del tenis? Bueno, yo creo que las superficies se han homogeneizado, claramente. La diferencia ahora entre hierba y tierra dura es mucho más pequeña que hace 20 años, y al final lo que han construido son jugadores notables que todos juegan en todas partes de un modo mucho más similar. Yo creo que esa es una lectura clara y que también sí que puede influir en el estatus actual del tenis. Todo es más homogéneo, pero bueno, también cuando hay un jugador diferente, pues puede hacerlo muy bien. Y continúan saliendo jugadores jóvenes diferentes. Para mí, Lerner tiene es un jugador muy diferente al molde habitual. Y Alcaraz, obviamente, en ese nivel, en un nivel estratosférico, también es un jugador distinto que se sale del molde clásico de pegador que vemos ahora. Y además yo creo que a día de hoy, a las pruebas me remito, no sale rentable a un tenista que llegue nuevo al circuito, que su objetivo obviamente es ser el mejor, ser el número uno, no sale rentable ser el típico especialista como había antes, porque tenemos el caso, como comentabas tú, Casper Ruud. No, si quieres ser número uno no puedes sacrificar la gira de hierba entera, porque él va de gira de hierba, él dice eso, la hierba
para las vacas, como se suele decir, o la hierba para jugar al golf está muy bien. De Claro, vacaciones. sacrificas una gira entera. O sea, y Claro, fíjate, bueno, y en hierba todavía, pero con en una hierba corta. todavía se lo Mm, puedes sí. plantear, pero al final Rodwood es vale, es un jugador que en tierra batida es donde ha su mejor nivel, pero en dura tiene grandes Mm, resultados. O Sí, sea, es finalista sí, del sí. US Open, del Miami Open. O sea, al final Rodwood yo no le considero un especialista en tierra batida, sino realmente un alérgico a la hierba, porque en dura juega muy bien también. Sí. no sale, yo creo eso, que no sale rentable y aparte lo que dice Diego, yo creo que también esa evolución de la que llevamos hablando todo el vídeo da pie a que ya los tenistas no se especializan, sino que teniendo en cuenta la homogenización de las superficies, que cada vez se parecen más, y que ya los tenistas son tan completos que te rinden en cualquier superficie, una nueva estrella que salga en el circuito te va a rendir bien mínimo en 2 de las 3 superficies, que Sí. suelen ser, por norma general, tierra y pista dura, pero porque son las más largas y porque son las superficies donde suelen entrenar cuando son jóvenes. Luego la hierba es como un asterisco dentro de la temporada, donde tienen que adaptarse, pero que al fin y al cabo eso yo creo que sobre todo las nuevas estrellas se podrá ver, como por ejemplo vemos en caso de Fonseca, comienzan su carrera siendo muy buenos, tanto en hierba como, perdón, en tierra como en pista dura, y yo creo que la hierba la va a ir implementando conforme pasen las temporadas. Mm. Cada temporada va siendo mejor por un tema de adaptación y de adaptarse lo que es a la superficie y a las condiciones de la hierba, pero al fin y al cabo, los tiempos en los que vivimos, ya todos los tenistas destinados a ser número uno, a luchar por los grandes títulos, son buenos en todas las superficies. Y hemos hablado antes sobre el tema del top 50 o top 100, si ha mejorado o no el nivel. Safin decía, antes había 30 o 50 jugadores capaces de jugar un tenis extraordinario. Ahora, como mucho, hay 10. Y claro, eso contrasta un poco con el tema de que si ha mejorado tanto el nivel, más allá del top 10, top 20, ¿qué pasa con ese tenis extraordinario? Sí, yo aquí es donde más en desacuerdo estoy, porque para mí tenis extraordinario en un día concreto puede hacer cualquiera, bueno, cualquiera en el 200 del mundo. O sea, mira, cuando hablé con Ignacio Buses, por ejemplo, en Madrid, él me decía, Sí. bueno, es que yo veo a jugar al 200 del mundo y realmente un día Ujú. puede jugar mejor que el 20. Y eso es algo que no había sucedido en ningún otro momento de la historia del tenis. Entonces, bueno, yo creo que ahí es donde Safin más considero que patina. O sea, ahí yo creo que es un poco indefendible la postura, la patina de Marat, pero es que de hecho hace nada en el Challenger de Madrid estábamos viendo a Safiulin perder en segunda ronda y te llega después a la semana si está jugando contra Djokovic ganándole un set en Wimbledon. Es lo que creo que en ese aspecto sí que se le ha ido un poco la horquilla, yo creo, de decir tenistas. Ha dicho 30 o 50. Yo creo que antes a lo mejor, como hemos comentado, sí que había 15 tenistas que eran magia pura, por Ujú. Nalbandián, pues no Sí. vamos a poner a repetir los nombres de antes, Sí, daba gusto ver a esos 15 nombres, y ahora a lo mejor tú no te enciendes la tele Por en ver a concreto alguien en hombres, concreto. a lo Mm. mejor te lo entiendes por 5, por eso, por revivir al MP de Prime, por Alcaraz y Sinner, obviamente. Entonces creo que la horquilla la debería haber puesto más baja, pero igualmente volvemos a lo mismo, eso da pie a historias preciosas como la de Feri. Sí que, y aparte de lo que dice Diego, que ahora mismo por el nivel que hay, creo que depende mucho de la confianza y el claro caso es Baserot. Baserot pasó de estar jugando Challenger, de ser un desconocido auténticamente y no ser una promesa, pues ya tenía una edad. Sí. Gana de repente el Master 1000 de Shanghái y decían, no, es un One Tournament Wonder, va a ser este torneo y volverá. Y para nada, de repente ha habido un clic en su cabeza y eso puede pasar con muchos tenistas. Mira, Buse ha pasado igual, ha dado un salto cualitativo muy grande. A lo mejor de repente mañana le da, es que no quiero poner ejemplos concretos, pero a un tenista que es el 150 se le cruza el cable de la confianza, empieza a decir, si soy capaz de ganar a un top 40 y de repente le ves jugando de manera continua octavos de final en Master 1000 o Mm. en un Grand Slam. Entonces, yo creo que ahora mismo sí que se está dando más pie a eso. Antes a lo mejor no había ese pie, porque te pillaba en primera ronda el número 15 del mundo a un 70, 6-2, 6-3 y decía el tío, si es que no No hay tengo nada un que tope, hacer. no doy para más. Y ahora Sí. sí que ese tope está mucho más alto. sí. Pues sí, algo en lo que he estado más o menos de acuerdo. Y pues nada, chicos, creo que ha quedado clara vuestra postura. No sé si queréis añadir algo Sí, más. no, que la gente opine también, que será muy interesante escucharlos, que digan quién ha ganado el debate, por supuesto, y tendrá un sobresueldo, ¿no? Quedamos con eso, con Morón, yo creo, ahora que no lo Sí, sé. Y nada, que
que la gente se involucre, que nos proponga también. Vamos a hacer más vídeos de los que han propuesto los miembros. Así que nada, vamos a aprovechar estos meses sin youtubers para que emerjan nuevos youtubers. Sí, bueno, estas semanas, tampoco... Sí. Sí, sí. Sí, no, lo único de eso es decir que Alcaraz y Sinner mayor que Kafelnikov y esa época, pero ya cuando entramos al debate del Big Three, yo para mí sigo siendo aquí el pureta del debate y sigo diciendo que no, todavía es pronto para decir que hubiesen estado al nivel, y lo que comentáis, que la gente opine, porque yo estoy seguro de que va a haber bastante, el típico comentario con 150 likes y 29 respuestas de la gente discutiendo entre sí dentro de eso, va a haber unos cuantos dentro de este vídeo, y eso es lo que nos gusta, ¿no? Que siempre es del respeto, pero que dejéis la opinión, porque este tema da para mucho debate y también en cuanto al nivel medio y todo lo que ha evolucionado el tenis. Exacto. Pues muchísimas gracias y nos vemos en otro vídeo. Gracias, adiós. Chao.